Muy buenos días a todos, mi nombre es Gabriel Maruca, yo soy capacitador y consultor de la editorial Elsevier para las plataformas Scopus, SensaDirect y para el gestor de referencias Mendeley. Gracias a una gestión del CIPI, con Claudia Ferrando y con Eduardo Giordanino, pudimos organizar esta serie de sesiones. Esta ya es la segunda, la semana que viene vamos a tener una con Mendeley. Sesiones para conocer para conocer un poco más acerca de las plataformas a las cuales suscriben a través de las suscripciones del Ministerio de Ciencia. ¿Sí? Hoy vamos a estar hablando de Scopus. Es mucho más que una base de referencias. Y vamos a ver por qué. ¿Sí? Para quienes no lo conocen, vamos a estar respondiendo estas preguntas. ¿Para qué sirve Scopus? ¿Por qué me conviene crear una cuenta de usuario en Scopus? ¿Cómo encontrar un referente sobre un tema en Scopus? Hoy en día tenemos la suerte o la desgracia de tener una sobredosis de fuentes, sobredosis de información, sobre todo sobredosis de referentes. Todo el mundo es un experto en todo el mundo opina, todo el mundo sabe, todos podemos publicar, así que vamos a ver cómo podemos encontrar un referente a nivel mundial, a nivel local, ¿sí? A nivel nacional, sobre un tema. ¿Y qué variables tener en cuenta? ¿Sí? Vamos a ver solamente algunas, vamos a ver 4, hay muchas más que se pueden utilizar. ¿Sí? Y también vamos a ver cómo encontrar la mejor publicación para publicar un documento. Y vamos a ver qué variables tener en cuenta. Vamos a ver también cómo encontrar las publicaciones más convenientes. No siempre la mejor es la más conveniente. Entonces vamos a estar analizando eso también. Para quien no conoce Scopus, Scopus es una base de datos multidisciplinar. Decimos que es multidisciplinar porque cubre las 4 grandes áreas de la ciencia: ciencias de la vida, ciencias sociales, ciencias físicas y ciencias de la salud. Nos va a dar resúmenes y citas, los famosos abstracts, ¿sí? Y tiene revisión por pares. ¿Para qué nos sirve esa revisión por pares? Bueno, nos sirve precisamente para poder confiar en la información que tenemos en Scopus. ¿Sí? Entonces, toda la información que vamos a encontrar en Scopus va a ser información confiable. No vamos a tener que andar revisando nada de lo que nos ofrece. Scopus cuenta con más de 1.500 series de libros y más de 38.000 journals o revistas, lo que lo convierte en la base indexada más grande que hay. Tiene información de más de 8 millones de conferencias y cuenta en este momento con más de 78 millones de archivos disponibles. Es utilizado por investigadores y universidades, por supuesto, pero también por gobiernos e institutos, y después vamos a ver de qué manera. Scopus indexa la información de más de 5.000 editoriales. Solamente el 10% corresponde al Elsevier, el 90% restante corresponde a más de 5.000 editoriales, entre las que hay editoriales comerciales, institucionales e incluso universitarias. Y vemos también cómo es que cubre las 4 grandes áreas de la ciencia. Este mapa nos muestra qué porcentaje de información tiene Scopus por sobre su competidor, dependiendo del continente. En América Latina tiene el 193% más de información que su competidor inmediato, y en Asia el 265%. Y nosotros siempre leemos, por una cuestión de interés, de curiosidad, estos artículos de las 100 mejores universidades del mundo, las 100 mejores universidades del continente, etc. Y no sabemos bien qué parámetros utilizan a la hora de evaluar estas instituciones. Bueno, algunas de esas variables están incluidas en Scopus. ¿Por qué? Porque vamos a ver que toda la información que está en Scopus se puede evaluar, se puede auditar, yo la puedo analizar. No voy a tener un número, un dato que no pueda estudiar y comparar. ¿Sí? Entonces vamos a poder ver, por ejemplo, no sé, el artículo más citado sobre un tema y ver dónde lo citaron, quién lo citó, cuánto hace que lo citan, etcétera, etcétera. Entonces todo eso le brinda confiabilidad a la base. Y supongo que conocerán SIMAGO y SNP, medidores de impacto conocidos. Bueno, SIMAGO y SNP utilizan información de Scopus por ser una de las bases más grandes que hay de indexación. SIMAGO y SNP, al utilizar información de Scopus, básicamente le dicen a Elsevier, bueno, esa información es confiable. Entonces, ¿qué pasa? Elsevier desarrolló SciScore. ¿Sí? SciScore es el medidor de impacto de Elsevier. SIMAGO y SNP, como ustedes saben, utilizan muchas variables. ¿Sí? Son algoritmos sofisticados que tienen muchos
muchas variables en consideración. SciScore es mucho más sencillo, ¿sí? En la parte A voy a ver la cantidad de citas que recibieron en el año en curso. La parte B. La parte B son los documentos indexados los 3 años anteriores, ¿sí? ¿Por qué los 3 años? Porque como ustedes saben, una vez que un artículo es publicado, no es, no es una vez que el artículo es publicado, no empieza a recibir citas inmediatamente. Pero es importante tener en cuenta dos cosas. Cuando hablamos de Scopus, hablamos del universo Scopus, que es lo que está indexado en Scopus, ¿sí? Nosotros vamos a ver un autor que tiene una cierta cantidad de documentos indexados en Scopus y no publicados. ¿Por qué no publicados? Porque todo lo que está indexado en Scopus está publicado, no todo lo publicado está indexado. Entonces nosotros siempre vamos a hablar de lo que está indexado. ¿Se entiende? Entonces siempre nosotros vamos a hablar de los documentos indexados, no de los documentos publicados. Entonces SciScore a nosotros nos va a dar, básicamente es un promedio. ¿Sí? Después vamos a ver bien de manera gráfica cómo se ve, cómo se calcula. Y tiene 3 características. Es abarcativo porque abarca todas las publicaciones y todas las editoriales que están en Scopus. Es transparente, ¿sí? Porque eso se puede auditar, se puede analizar y es actual ya que se actualiza mensualmente. Otra cosa a lo que vamos a tener acceso desde Scopus es a los repositorios de información, ¿sí? Los repositorios de datos, los repositorios de información, estas nubes, ¿sí? Que ahora son obligatorias por ley, en Argentina por suerte, para poner información a disponibilidad de todos de manera gratuita. Entonces, lo que vamos a encontrar en Scopus es acceso a estos datos adicionales. Nosotros cuando estamos leyendo un artículo, un documento, lo que hacemos es leer un punto de vista, un análisis que alguien hizo sobre un dato, ¿sí? Entonces, ¿qué pasa? Vamos a ver que hay más información detrás de todo eso. Es información adicional a la cual no se pudo acceder. Entonces, estos datos adicionales, a ver, tenemos una consulta. Bien, Laura, eso lo vemos más adelante. Hay una charla sobre cómo indexar una revista. Después, cuando estemos en la parte de publicaciones, lo vamos a retomar. Entonces, ¿qué pasa? Un investigador juntó información durante un tiempo, ¿sí? Juntó resultados, fotos, gráficos, todo tipo de información para poder juntar la información necesaria para poder generar este documento. A la hora de publicar el documento no publica toda la información, ¿sí? Se publican algunos de esos datos. Bueno, entonces, ¿qué pasa? Esos datos extras, ¿sí? Como vemos ahí a la derecha, cuadros de Excel, imágenes, fotos, audio, video, presentaciones, etcétera, me están disponibles para consulta. ¿Sí? ¿Por qué? Porque muchas veces esa información también es valiosa incluso un tiempo después. Y también vamos a ver que Scopus sirve para realizar análisis, ¿sí? Vamos a hacer una búsqueda, vamos a analizar resultados y vamos a ver qué nos dice ese resultado, esa búsqueda. Sí, la tenemos que organizar, Laura, no hay problema. Igual algo vamos a hablar cuando hablemos de la parte de las publicaciones, pero hay una charla así, más extensiva. Después igual, después de la presentación podemos hablar de eso, no hay problema. Vamos a hacer una búsqueda, vamos a obtener un resultado, ¿sí? Y vamos a poder analizar ese resultado y ver qué es lo que nos dice, qué información nos da.
Ah, hay alguien que tiene el micrófono abierto. Vamos a... Listo. Vamos a poder analizar ese resultado, ¿sí? O sea, nosotros vamos a hacer una búsqueda, vamos a obtener un resultado X, ¿sí? Y vamos a poder ver qué es lo que nos dice ese resultado. Vamos a poder analizar citas. Supongamos que soy un investigador que está indexado en Scopus y empiezo a ver que empiezo a recibir citas de distintos lugares. Y lo que voy a poder ver es, por ejemplo, dónde me están citando. Entonces, por ejemplo, soy investigador de la UBA, soy investigador de CONICET. Entonces, por ejemplo, veo que me están citando, no sé, de París, de Moscú, no sé, de Alemania. Entonces, ¿qué pasa? Yo puedo ponerme en contacto con esas instituciones ya con datos, ¿sí? Ya con una referencia sólida en la cual puedo basar mi contacto. Entonces me contacto, no sé, con la Sorbona, en Francia. Digo, ¿qué tal? Sí, mi nombre es Gabriel, yo soy investigador de la UBA, de CONICET, ustedes me están citando, citaron estas obras. La verdad que, bueno, me siento halagado, quería ver de qué manera podía colaborar con, con la universidad, con la facultad, con los investigadores, quieren venir a ver cómo trabajo, quieren que vaya, etc. Entonces se genera otro tipo de vínculo, otro tipo de contacto. Lo mismo el perfil de autor. Vamos a estar buscando referentes, vamos a analizar el perfil del autor y vamos a ver, por ejemplo, el H-index o índice H, entre otras variables. Y también vamos a comparar publicaciones. ¿Sí? Comparar publicaciones, vamos a ver algunas de las variables, por supuesto, no todas, porque bueno, no tendríamos tiempo, pero vamos a estar viendo algunas variables nomás como para empezar a considerar una publicación para publicar o para suscribir. Otra cosa que les quería mencionar, ¿sí? Es ORCID, WordSeed, no sé si lo conocen, es un identificador digital persistente, ¿sí? A ver, esta es una ONG en la cual investigadores se dieron cuenta que los libros tenían su código de identificación, las revistas tenían su código de identificación, e incluso ahora hasta los artículos tienen su identificador digital, ¿sí? El DOI. ¿Quiénes no lo tenían? Los autores. Y los autores tienen distintos nombres, ¿sí? Yo, por ejemplo, me llamo Gabriel Maruca, pero puedo ser Maruca Gabriel, GM, MG, G Maruca, Maruca G. Puedo ser distintas personas, soy una misma persona con distintos nombres, ¿sí? Entonces, por ejemplo, empiezo a tener documentos indexados con distintas versiones de mi nombre. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Pierdo visibilidad, porque en Scopus voy a aparecer con documentos como Gabriel Maruca, Maruca Gabriel GMMG. ¿Sí? Entonces, de esa manera, cuando por ejemplo me postule para un premio, para un puesto, para un subsidio, para lo que sea, voy a perder visibilidad, porque si les digo busquen con mi nombre, bueno, algunos artículos pueden quedar afuera. En cambio con el ORCID, no. Hoy en día las grandes editoriales, ya la mayoría diría, están pidiendo este dato de manera optativa, ¿sí? Ahora, ¿qué pasa? Es una gran ayuda para los investigadores. ¿Por qué? Porque esto es gratuito, ¿sí? Se meten en orchid.org, sacan su ORCID y a partir de ahí ya pueden empezar a publicar documentos asociando este número. Y después vamos a ver en Scopus cómo se buscan con este ORCID, que es único. Entonces, no importa el nombre que yo le haya puesto al documento, si tengo mi ORCID, lo voy a poder asociar. ¿Tenemos alguna pregunta hasta ahora? ¿Hay alguna consulta? ¿No? ¿Estamos bien? Perfecto. ¿Están viendo Scopus ahora? ¿Sí? ¿Están viendo la página de Scopus? Perdón, había tenido un pequeño problema. Sí, Paula, se me había caído. Perdón. ¿Qué tal, Eduardo? Buen día. ¿Cómo estás? Vamos a continuar. Entonces, habíamos terminado en ORCID, que era este identificador digital. Estamos teniendo una sesión sin voz. Entonces. Bien, perfecto.
ORCID es el identificador digital de los investigadores. Entonces, ¿qué pasa? No importa después el nombre que yo ponga o que me pida la editorial para la versión de mi nombre, no voy a perder visibilidad. ¿Están viendo Scopus ahora? ¿Sí? ¿No? Tal vez, quizás. ¿Sí? Perfecto. Bien. Perfecto. Bueno, vemos que... Ahora, ¿cómo sé yo que estoy registrado? Porque aquí a la derecha aparecen mis iniciales. Entonces yo hago clic en mis iniciales y tengo acceso a un montón de posibilidades más. Por eso nosotros decimos que es interesante, por lo menos, que se registren en Scopus. ¿Para qué? Para tener una experiencia más completa con la plataforma. ¿Sí? Tengo un tablero de control, puedo guardar búsquedas, generar alertas. Ahora vamos a ver cómo se arma todo eso. ¿Sí? Entonces, ¿qué pasa? Yo me registro y voy a poder hacer un montón de cosas que ahora vamos a ver. Yo puedo buscar por documento, por autor, por afiliación, ya sea país, ciudad o institución, y puedo hacer búsquedas avanzadas. En las búsquedas avanzadas voy a utilizar operadores booleanos. Son 3, and, or, o not. No recomendamos la utilización de los operadores booleanos. ¿Sí? ¿El registro de Mendeley funciona para Scopus? Muy buena pregunta, Paula. Sí. Y el registro es gratuito, Ricardo, por supuesto. Sí. ¿El registro de Mendeley funciona para Scopus? Sí, Paula, buena pregunta. Eso lo vamos a ver la semana que viene en Mendeley. ¿Por qué? Porque si yo me registro en Science Direct, como vimos la semana pasada, y en Scopus, como vamos ahora, con el mismo correo, ¿sí? y la misma clave, con la misma información de registro, van a estar interrelacionándose las búsquedas. Entonces, ¿qué pasa? Todo lo que yo busque en Science Direct y en Scopus me lo va a asociar para Mendeley y, por ejemplo, me va a estar recomendando personas, grupos, textos, etc. Eso lo vamos a ver la semana que viene en Mendeley. Entonces, ¿qué pasa? En la búsqueda avanzada utilizo estos 3 operadores booleanos, and, or, o not. Si yo me paro y no hago clic, me dice para qué lo puedo usar. Entonces, si bien son muy útiles y sirven para hacer búsquedas un poco más difíciles o por ahí hacer búsquedas un poco más específicas, también nos sirven para dejar mucha información de lado. Entonces hay que tener mucho cuidado a la hora de utilizar estos operadores booleanos. Puedo buscar por documento, puedo poner cualquier palabra aquí en la barra de búsqueda. Y si vemos aquí a la derecha va a aparecer un menú. ¿Sí? Van a aparecer todos los campos, título, abstract, palabras clave, autor, primer autor, publicación, y aquí al final aparece ORCID. ¿Sí? Ahora, ¿qué pasa? Si yo pongo todos los campos, ¿me va a servir esa opción? No. ¿Por qué? Porque si yo pongo que busque la palabra en todos los campos, ¿sí? La palabra que pongo acá la va a buscar absolutamente en todos los campos. El nombre del autor, apellido, nombre de la publicación, nombre de la editorial, nombre de la institución que financia a esa publicación, título, abstract, palabras clave, cuerpo de loco, en un montón de campos que no me suman. ORCID y Scopus requieren que nos registremos en ambos dos. Sí, Margarita. Bueno, ORCID si uno quiere tener ORCID y Scopus si uno quiere estar registrado. ¿Sí? Si te interesa tener tu ORCID, que es gratuito, te puedes meter en orchid.org, como bien informó Eduardo. Y Scopus estamos viendo por qué conviene registrarse. ¿Sí? En realidad es una cuestión de gustos. No recomendamos tampoco utilizar todos los campos. ¿Por qué? Porque va a buscar la frase o palabra en todos los campos y a veces no nos sirve. A nosotros nos interesa que la frase o palabra aparezca o en el título o en el abstract o en las palabras clave. Vamos a hacer una búsqueda. Vamos a poner antibodies, anticuerpos y siempre recomendamos hacer las búsquedas en inglés. ¿Y por qué recomendamos hacer las búsquedas en inglés? Bien, porque los textos se indexan en inglés. Habíamos dicho que todo lo que está en Scopus está indexado, no publicado. ¿Por qué? Porque son dos cosas diferentes. Una cosa es estar indexado y otra cosa es estar publicado. Dijimos que todo lo que está en Scopus, al estar indexado, está publicado. No todo lo que está publicado está indexado. Entonces, de esa manera, nosotros tenemos que distinguir
y siempre hablar de lo que está indexado. Hicimos la búsqueda, ¿sí? Tenemos 1.477.000 documentos, acá tenemos lo que estuvimos buscando. Como yo estoy registrado, puedo guardar esta búsqueda, ¿sí? A pesar de que es una sola palabra, bueno, supongamos que hicimos una búsqueda más extensa con operadores booleanos, la vamos a poder guardar, y puedo también generar una alerta. Como estoy registrado, me abre este cuadro. Si no estoy registrado y hago clic en Set Alert, me va a aparecer un cuadrito que diga Logueate o Regístrate. Aquí puedo cambiarle el nombre a la alerta, puedo agregar correos. ¿Sí? Vimos la semana pasada en Science Direct que no podía agregar correos, solamente le podía poner frecuencia. Aquí puedo agregar correos y aquí puedo cambiar la frecuencia a mensual, semanal o diaria. ¿Por qué diaria? Porque estamos trabajando con más de 5.000 editoriales. ¿Sí? Entonces, ¿qué pasa? Alguna editorial en algún momento va a estar indexando algo sobre lo que estamos trabajando. Aquí vamos a tener los últimos 10 años de búsquedas. Si yo hago clic en View All, voy a ver el documento más antiguo indexado en Scopus. De vuelta, no es el más antiguo del mundo, es el más antiguo indexado en Scopus. La base Scopus tiene el dato más antiguo de 1728. ¿Sí? A modo de dato curioso o no tan curioso. Pero vemos, por ejemplo, que el dato más antiguo es de 1886, 134 años, después 1899. Vemos que a partir de 1910, de manera ininterrumpida, se fue indexando información en Scopus. ¿Y para qué sirve esto? Pensemos en Scopus como una gran base de consulta, ¿sí? Y por ejemplo, yo estoy trabajando con anticuerpos y quiero hacer una línea de tiempo. Y en esa línea de tiempo quiero ver, por ejemplo, de cada década quiénes eran los autores que más indexaban, las publicaciones que más indexaban, las instituciones que más indexaban. ¿Sí? Entonces yo puedo ir haciendo estas líneas de tiempo, ¿sí? Por ejemplo, de 1910 a 1919, y hacer todos esos análisis. Pensemos si en algún momento o por algún motivo tenemos que hacer estas líneas de tiempo sobre algún tema, de qué manera podríamos obtener esa información. ¿Sí? Nos llevaría mucho más tiempo y quizás obtendríamos información no del todo confiable. Lo bueno que tiene esto es que está todo respaldado. Si nosotros cada decisión que tomemos basada en Scopus o inspirada en información de Scopus, tenemos ese respaldo. ¿Sí? Que quizás otras bases que nos dan información un poco más vaga. Tenemos el top 10 de autores, tenemos las áreas, los tipos de documento, ¿sí? Las afiliaciones, que son las instituciones, y decíamos de hacer siempre las búsquedas por idioma. Hacer las búsquedas siempre en inglés. ¿Por qué? Porque los textos se indexan en inglés. ¿Sí? ¿Qué quiere decir indexar? Ingresar en la base, ingresar en el sistema. Título, abstract y palabras claves siempre van a estar en inglés. Entonces, por ejemplo, si yo quiero información en español, hago la búsqueda en inglés y después voy a español, al filtro de idioma de español, y si hago clic en el resultado, voy a ver esto. Vamos a agrandarlo un poco más. Entonces vemos que el título está primero en inglés y después en español. ¿Sí? Título, abstract y palabras claves siempre van a estar en español, pero en este caso, por ejemplo, el cuerpo del documento, título, abstract y palabras claves siempre van a estar en inglés, después en español, y el cuerpo del documento va a estar en español. ¿Mendeley es gratuito? Sí, Luis, Mendeley es gratuito. Entonces voy a ver, por ejemplo, documentos con el cuerpo del documento en español. ¿Sí? Voy a ver primero siempre el título, abstract y palabras claves en inglés y después en español, francés, portugués, bueno, el idioma en el que se haya publicado el documento. Vamos a subir. Habíamos dicho que teníamos acceso a los repositorios de datos. Si hago clic aquí en Mendeley Data, va a aparecer los repositorios. Van a aparecer los repositorios.
¿sí? Entonces, acá, por ejemplo, yo puedo hacer la búsqueda que quiera, puedo elegir qué tipo de información quiero, porque, por ejemplo, quiero imágenes, puedo incluso hasta elegir el repositorio. Entonces, acá puedo buscar, por ejemplo, Human Antibodies, y esta búsqueda no se modificó. Entonces, acá tengo, por ejemplo, imágenes de anticuerpos humanos. Tengo 91.919 imágenes. ¿Sí? Y acá puedo empezar a buscar esas figuras, esos datos, a los que no tengo acceso. ¿Por qué? Porque estoy en una institución que quizás no tiene presupuesto para comprar o equipamiento o los reactivos para poder realizar esos experimentos. No, no se cortó, Laura, perdón. Tuve aquí un pequeño problema técnico. Entonces, ¿qué pasa? En estos repositorios de información, yo voy a encontrar, por ejemplo, este tipo de cuadros, voy a encontrar fotos, ¿sí? Por supuesto que va a depender de lo que elija descargar. Como toda información que no generé, la voy a descargar con metadatos para poder citar de manera correcta y dar el crédito correspondiente a quien creó esa información. Entonces vuelvo a la búsqueda y les decía, por ejemplo, que hay mucha información que es analizable. ¿Sí? Vamos a ver la semana que viene cómo podemos interactuar con Mendeley, por ejemplo. Yo puedo incorporar información desde acá, ¿sí? Puedo hacer todos los datos o la página y lo puedo guardar a Mendeley o lo puedo mandar a otros repositorios de información relacionado con la pregunta que hacía la compañera. Si yo me registro en Mendeley y en Scopus con el mismo correo, puedo hacer eso. Entonces directamente desde acá puedo mandar información a Mendeley. No puedo elegir datos porque ya sabe Scopus la información que maneja Mendeley, los datos. Pero si lo mando ex libris, por ejemplo, sí puedo elegir los datos o lo mismo formato RIS para EndNote o Zotero. Y podemos analizar mucha de la información que está en Scopus. Por ejemplo, vemos acá que yo puedo ordenar por más criterios. ¿Sí? Cuando vimos Science Direct la semana pasada, eso lo vamos a ver toda la semana que viene, en Hora Nazareno, el tema de Mendeley y qué es lo que descarga. Así que los espero la semana que viene. Vimos la semana pasada en Science Direct que yo solamente podía ordenar o por relevancia o por fecha. ¿Sí? Relevancia, dijimos que no era impacto, ni peso, ni nada, sino simplemente el documento que repetía más veces la frase o palabra que buscamos. Y por fecha. Acá como estoy trabajando con más datos, ¿sí? Porque Scopus sí mide citas, sí mide descargas, etcétera. Entonces, ¿qué pasa? Yo puedo descargar el más nuevo, el más viejo, el más citado, el menos citado, por autor, por fuente, etcétera, etcétera. Elmer, seguí las indicaciones y las comunicaciones de Eduardo y Claudia a través de Facebook, por ejemplo, del CISBI, y ahí vas a poder registrarte para la semana que viene. Yo acá lo tengo ordenado por el documento más citado. ¿Y bien de qué año es? 1979. ¿Sí? Nada, 40 años. Y vean la cantidad de citas que tiene. Ahora, ¿qué pasa? Si se dan cuenta, el cursor pasó de una flecha a una mano. ¿Sí? Yo puedo auditar esta información. Entonces, ¿qué pasa? Yo estoy viendo esto, estoy estudiando anticuerpos y digo,
un artículo de 1979 con más de 43.000 citas. Bueno, a ver, sería lógico que, a ver, haya acumulado quizás citas durante los 80, durante los 90, y bueno, después nadie lo pudo desbancar. Porque veamos, el segundo documento más citado es del 81, 2 años después, y tiene una cuarta parte. Entonces yo puedo auditar estas citas. Hice clic, abrí acá las 43.000 citas sobre este documento. Y puedo hacer también el análisis. Ahora, ¿qué pasa? Fíjense los años que lo fueron citando. Durante los últimos 10 años lo fueron citando. Si voy a registro de View All, veo que desde 1980, un año después de haber sido publicado, en el 80 recibió 7 citas, y vean 2 años después, 81, y vean 3 años después, 82. Entonces ahí también la importancia de, por ejemplo, en el caso de Sitescore, ver los últimos 3 años. ¿Sí? Y vean que se fue citando todos los años desde que se publicó. Entonces yo puedo ir analizando toda esa información. Vamos a cerrar. Y vamos a hacer el análisis de este dato. Tenemos 1.477.000 documentos. Tenemos alguna pregunta. Se escucha ruido teclado. Bien. A ver, vamos a silenciar. Tenemos 1.477.000 documentos desde 1886 al 2020. Ya fueron todos silenciados. Si escuchan algo desde mi lado, les pido disculpas. Y este gráfico nos muestra cómo fue avanzando la indexación de documentos en Scopus. No la publicación a nivel mundial necesariamente, ¿sí? Pero sí cómo fue avanzando la indexación en Scopus. ¿Sí? Entonces vemos que el pico se dio en 2014, en lo que va del año ya tenemos 14.800 documentos, ¿sí? Tenemos las publicaciones por publicación, por revista, por afiliación, por país, ¿sí? Y tenemos los documentos por autor. Y acá es donde nosotros vamos a empezar a analizar nuestro referente. ¿Sí? Tenemos los documentos y tenemos los documentos indexados por autor. De vuelta, no publicados. ¿Por qué lo aclaro? Porque no sé si alguno conoce a uno de estos autores y decir que, por ejemplo, no sé, Vincent no tiene 612 documentos indexados. Bueno, un poquito complicado. Tiene muchos más. Yo tampoco conozco los reglamentos. ¿Sí? Si alguien tiene alguna duda, alguna pregunta, por favor hágala, ¿sí? Porque este es el momento de preguntar. Entonces, decíamos que esta es la cantidad de documentos indexados por autor. A la hora de buscar un referente, una de las variables que tenemos que tener en cuenta, por supuesto, es la cantidad de documentos. Tiene que tener producción, tiene que tener documentos indexados. ¿Por qué no publicados? Porque yo puedo ser no sé, un profesor y lo único que hago es publicar en la revista universitaria, y la revista universitaria no está indexada, ¿sí? Y tengo 450 trabajos publicados, pero ninguno de esos trabajos está indexado en Scopus. Entonces no hay forma de darle seguimiento. Entonces vamos a abrir el primer autor nomás por ser el que más documentos indexados tiene, ¿sí? Ahora de vuelta, vamos a analizar algunas variables. Vamos a ver que producción no es el único factor que tenemos que tener en cuenta. ¿Sí? ¿Por qué? Porque si yo tengo 4.500 documentos indexados, no soy un referente necesariamente. ¿Sí? Va a depender de otros factores. Entonces vemos Yehuda Schoenfeld. Yehuda Schoenfeld, que es el que más documentos indexados tiene. Otra variable que tenemos que tener en cuenta son las citas. ¿Por qué? Porque no solamente tengo que tener producción, sino que a la gente le tiene que interesar e importar lo que escribo. De nuevo, si yo tengo 4.500 documentos indexados y tengo 38 citas, difícilmente sea un referente. ¿Por qué? Porque tengo mucha producción, pero tengo poco impacto. ¿Sí? Si con 4.500 documentos tengo 38 citas,
lo que estoy escribiendo a mucha gente no le interesa. Entonces, de esta manera también vamos a poder tener otra variable a considerar para un referente. Y otra variable es el h-index o índice H. No sé si escucharon hablar del índice H o h-index. ¿Lo conocen? Índice de Hirsch. ¿Escucharon hablar de eso? Contesten si quieren desde el chat. Sí, sí, bien, perfecto. Excelente. ¿Alguien no? Es un índice bibliométrico, Paula. Bueno, sí y no. En realidad es un medidor de impacto del autor, ¿sí? No es un índice bibliométrico desde el momento de que no es un metadato, por ejemplo, pero sí está basado en información bibliométrica, ¿sí? Entonces, sí, podemos ponerlo como un índice bibliométrico. Para quienes no lo conocen, vamos a ver más adelante, hablamos de Sitescore y de SNP y de Simago, que eran medidores de impacto para las publicaciones. El H-index es el medidor de impacto de los autores, ¿sí? Y no se calcula, ¿sí? Sino que se mide, se observa en realidad. Está directamente relacionado con la cantidad de documentos que un autor tiene indexados en Scopus, ¿sí? Entonces, a mayor cantidad de documentos indexados, mayor posibilidad de H-index. Habíamos visto que Yehuda Schoenfeld tenía 1099 documentos sobre anticuerpos. Los índices de impacto, sí, como no, Nazareno, son SNP y SJR, que es Simago Journal Rank. Después les voy a pasar un link en donde van a encontrar información sobre esos medidores de impacto. Entonces, ¿qué pasa? Al tener 1099 documentos indexados, este autor puede aspirar a un H-index de hasta 1099. ¿Sí? Ahora tiene un H-index de 111, pero ¿cómo es que llegamos a 111? ¿Por qué tiene un H-index de 111? El índice H también se puede obtener de una institución, no necesariamente, Nancy. El H-index lo obtiene el autor a través de las citas que sus documentos indexados en Scopus obtienen en publicaciones indexadas en Scopus. Por eso es que nosotros podemos auditar esos datos. ¿Sí? Yo veo este documento, que es el número 1. Estos documentos no están ordenados ni alfabética ni cronológicamente, sino que por cantidad de citas. ¿Sí? Entonces el primero no es el primer documento que indexó, ni publicó, ni nada, sino es el que más citas tiene. El segundo es el segundo que más citas tiene, el tercero, y así sucesivamente. No importa la institución en la que está. Las instituciones, por el momento, no tienen un índice de impacto, ¿sí? Entonces no podemos decir que esta es la institución con mayor impacto X, ¿sí? Entonces, ¿qué pasa? Yo empiezo a ver los documentos. Entonces, ¿cómo es que se mide, cómo es que se observa el H-index? Yo ordeno estos documentos por cantidad de citas y lo que tengo que encontrar es el documento que tenga la misma cantidad de citas o más que su posición en la lista. Vamos de vuelta. Yo ordeno los documentos por cantidad de citas, ¿sí? Acá tenía en este caso 1099 documentos, ¿sí? Y tengo que ver y encontrar cuál es el documento que tiene la misma cantidad de citas o más que su posición en la lista, ¿sí? Entonces veo que el documento que está en la posición 111, ordenado por cantidad de citas, tiene 114 citas. O sea que tiene más de 111 citas. ¿Qué pasaría con el índice H de 112? ¿Cómo hace el autor para tener un H-index de 112? Bueno, perdón. ¿Cuándo va a tener este autor un H-index de 112? Cuando este documento reciba 2 o más citas en publicaciones indexadas en Scopus. ¿Sí? ¿Por qué en publicaciones indexadas en Scopus? Para poder auditarlo, para poder rastrear ese documento. ¿Sí? De nada le sirve a este autor que este documento sea citado, no sé, 15.000 veces en diferentes tesis y trabajos de investigación que nunca van a estar indexados en Scopus. ¿Sí? No se podría rastrear esa información.
¿Quedó claro H-Index? ¿Hay alguna consulta? ¿Alguna duda? Para quienes no lo conocían, ¿quedó claro? ¿Los confundí más? Bien, perfecto. Si queda alguna duda, por favor, háganla, es el momento. Bien, entonces vimos tres variables. Vimos variable producción, este es el autor con mayor cantidad de documentos. Los autores envían información sobre sus publicaciones para que sean indexadas o Scopus se encarga de hacer el rastreo de lo publicado para su indexación. Excelente pregunta, María Leandra. En realidad, Scopus lo que hace es analizar la información de las publicaciones, ¿sí? Supongamos que yo tengo mi revista indexada en Scopus, yo se la mando de manera regular, Scopus la analiza, ¿sí? De ahí la revisión por pares, analiza muchas variables, muchos factores a tener en cuenta, y va incorporando esa información en una base desde donde la cual después se hacen estos análisis bibliométricos, ¿sí? El autor no manda nada a Scopus, lo manda a la publicación. Por ejemplo, una pregunta muy común es, ¿puedo tener mi tesis indexada en Scopus? Bueno, la respuesta es no, no así como una tesis. Lo que sí puede pasar es que ustedes pueden tener su trabajo final de carrera, de tesis de doctorado, de posgrado, etc. Si es un trabajo para ser publicado, lo pueden mandar a alguna publicación que esté indexada en Scopus. En cuanto se publique y esté indexada, ahí aparecerá, ¿sí? Pero yo no puedo mandar una tesis para ser indexada en Scopus. Por ejemplo, tiene que ser un documento publicado. Recuerden que todo lo que está en Scopus ya está publicado. Entonces, tiene que aparecer en alguna publicación. ¿Cuál es el costo de tener una revista para estar indexada en Scopus? Muy buena pregunta, Emiliano. Es gratis. Es gratis estar indexado en Scopus. No tiene costo de ningún tipo. Habíamos visto, a ver, tenemos una otra pregunta. ¿Cómo sabemos qué revistas están indexadas en Scopus? Después lo vamos a ver. Eso. Vamos a hacer una búsqueda, por ejemplo, por tema y vamos a ver qué documentos, qué publicaciones están indexadas. ¿Sí? Podemos buscar por editorial, por título, etc. Entonces, si queremos saber si hay alguna revista X que nos interese y queremos ver si está indexada en Scopus, eso después lo vamos a ver. Habíamos visto tres variables para considerar un autor un referente. Vimos producción, perfecto, acá la tenemos. Vimos citas y vimos H-index. ¿Sí? Entonces, esas tres variables tienen que tener valores significativos como para considerar a un autor o autora un referente. ¿Sí? Son los únicos no. Acá, por ejemplo, yo puedo analizar la producción de los últimos 3 años, y eso también lo puedo analizar, cantidad de citas recibidas en los últimos 3 años, no sé, si trabajó con muchos o pocos coautores, etcétera, etcétera. ¿Sí? Todas esas son variables que yo puedo ir incorporando a mi análisis. La última variable que voy a tener en cuenta, ¿sí? Que en realidad es la más importante y debería ser la primera, es la más importante, que es el factor tiempo. ¿Sí? ¿Por qué? Porque yo acá estoy analizando desde 1886. Puede pasar que este autor, ¿sí? Publicó mucho durante los 90, ¿sí? Recibió muchas citas, escribió mucho y ahora ya no escribe más, se retiró, etc. Entonces voy a analizar los últimos 20 años, que son los que me interesan. Yo estoy haciendo un trabajo sobre los últimos 20 años en investigación sobre anticuerpos. Ahora voy a las preguntas. Vamos a ver cómo cambia la cantidad de documentos y veamos la lista. Vienen Schoenfeld, Dubé, Goldenberg. Y en los últimos 20 años, ¿cómo cambió la lista? Schoenfeld sigue primero. Dubé pasó a estar cuarto. Goldenberg no está más. ¿Sí? Venía Schoenfeld, Dubé, Goldenberg. Bueno. Y ahora está segundo Montefiori. Fíjense cómo cambió la producción de 1099 a 671. Y fíjense este dato. En 134 años teníamos 1.477.000 documentos. En los últimos 20 años se indexaron más de la mitad de esos documentos. ¿Eso qué nos quiere decir? Que es un tema actual, de relevancia y de impacto. ¿Sí? Si yo busco cualquier tema y veo que hay, no sé, 1 millón de documentos en 100 años, ¿sí? Y analizo los últimos 20 años y veo que en los últimos 20 años de ese millón de documentos se indexaron 20.000, 30.000, 40.000.
Bueno, evidentemente en los últimos 20 años mucha información no se fue indexando, ¿sí? Es un tema que está perdiendo impacto. Vamos a las preguntas. El costo de una revista es gratis. ¿Cómo sabemos qué revistas están indexadas? Ahora lo vamos a ver. Es gratis, pero debe pasar por una selección, ¿no? Sí, eso después lo vamos a ver. Eso. Pregunta puntual sobre el índice de impacto. Asumiendo que un autor esté publicado en Scopus, pero quien lo cita haya mandado su revista a otro de los sitios que también indexan, o sea, en este caso, por ejemplo, no se podría medir una correlación. Bien, Rocío, buena pregunta. A ver, por ahí entendí mal, pero quiero saber si entendí bien. Por ejemplo, si yo tengo una publicación indexada en otra base, que no es Scopus, y empieza a recibir citas. Habíamos dicho al principio que, perfecto, bien, todo lo que está en Scopus es del universo Scopus, ¿sí? Yo no voy a nombrar las otras plataformas, no corresponde, pero supongamos que está Scopus y las plataformas X e Y, ¿sí? Todo lo que esté en las plataformas X e Y, si está solamente indexado en las plataformas X e Y y no está indexado en Scopus, al autor no le va a sumar, ¿sí? Ahora, ¿qué pasa? Hay dos... a ver, por ejemplo, yo una vez que tengo más de 2 documentos indexados en Scopus, ahí se genera mi Scopus ID. Ya estoy, como podríamos decirlo, estoy indexado en Scopus. Si el autor está dado de alta como autor en Scopus. Ahora, ¿qué pasa? Yo, para empezar a recibir citas y medir mi H-index en Scopus, necesito que mis publicaciones estén indexadas en Scopus y citadas en Scopus. ¿Quedó claro? Producción de editoriales relativamente chicas, pues están indexadas en Scopus. Sí, por supuesto, Margarita. Sí, no es necesario ser una gran editorial. Hay editoriales de todos los tamaños. Hay editoriales institucionales, universitarias, de asociaciones, así que no... La verdad que lo único que se necesita es tener la estructura, tener el empuje y cumplir con algunas variables. Hay una charla que podemos estar organizando después, si quieren, con Eduardo y con Claudia, sobre Scopus intensivo, en donde hablamos más acerca del proceso de indexación, cuáles son los pasos, etcétera, etcétera. Entonces les decía la última variable, que es la variable tiempo, ¿sí? Que es la primera que tenemos que hacer. ¿Por qué? Porque si yo me aboco a hacer el análisis de los autores, ¿sí? Y empiezo a analizar producción, citas, etcétera, etcétera, y no hice el filtro del tiempo, por ahí cuando lo haga, el autor que estudié ya no es un referente. Gabriela, lo importante es que esté publicado en algún espacio, bueno, depende del espacio, por supuesto. ¿Sí? Dijimos que todo lo que está indexado está publicado, no todo lo que está publicado está indexado. Entonces lo importante es que esté publicado e indexado. Quedó claro, solo que como algunas revistas publican en otras bases datos, porque piden pocos requisitos, entonces son relativos. Bien, el impacto del autor no baja, ¿sí? El impacto del autor solo sube. No es que sube y baja. Este autor que tiene H-index de 111 lo va a tener permanentemente, ¿sí? Una revista, una publicación puede estar indexada en más de una base. Eso no es problema. Nunca baja el H-index, Gabriela, exactamente. A ver, de vuelta, el impacto no se va a ver modificado. Si una vez que un autor recibe una cierta cantidad de citas, le quedan, ¿sí? Está el indexo de 1, 2 o 3 bases, no le quita impacto. Si se incluyera todo el número, ¿sería más alto? Sí, por supuesto. El tema es, a ver, el tema es estar indexado en bases que a uno le sirvan. Si yo puedo mañana generar mi propia base, no tiene absolutamente ningún respaldo, es caprichosa y puedo empezar a sumar. ¿De qué manera mide Scopus las citas? De las publicaciones indexadas. Vamos a ir cerrando, ¿sí? Vamos a ir a las publicaciones. Sí, Gabriela, de vuelta, es un cálculo un poco caprichoso, pero se puede calcular, pero de vuelta, a ver, va a depender de las citas, siempre. Voy a buscar un área de investigación, ¿sí? Vamos a buscar, por ejemplo, marketing, para no generar ningún tipo de inconvenientes ni
problemas. Ahí hemos hablado de Sitescore, ¿sí? Y ahí habíamos hablado también de SNP y SIMAGO. Yo acá les puedo mandar información sobre estos índices. Entonces yo lo que quiero hacer es comparar publicaciones, ¿sí? No siempre la mejor es la más conveniente, porque yo veo, por ejemplo, acá, que esta es la revista que mayor sitescore tiene, pero no es la que más citas recibe. ¿Sí? La que más citas recibe tiene sitescore de 5.32 y recibió 7.500 citas. Entonces, va a depender de lo que yo quiera analizar. Vamos a, por una cuestión de tiempo, ya vamos a ir cerrando, voy a analizar estas 3 publicaciones y acá el compañero me está diciendo cómo hago para saber qué revistas están indexadas. Bueno, yo las puedo buscar por título, ¿sí? Las puedo buscar tanto acá como acá. Entonces voy a sacar este criterio y puedo buscar por título, por editorial, ISSN, etc. La charla anterior sobre la de Science Direct, sí, Eduardo y Claudia tienen los links a los videos. Yo acá estoy comparando solamente 2 publicaciones, ¿sí? Tengo acá el SNP, ¿sí? Y veo que los dos tienen un SNP más o menos parecido, y tengo también el SIMAGO. Entonces acá les paso los links para acceder a cómo se calculan SNP y SIMAGO. ¿Sí? ¿Por qué? Porque tienen diferentes variables. Yo acá puedo ver, por ejemplo, gráficamente SNP, SIMAGO, Sitescore, la cantidad de citas, la cantidad de documentos que publican, etcétera, etcétera. Entonces, ¿qué pasa? Desde acá, desde Sources, yo lo que puedo hacer es la cantidad de filtros, por ejemplo, por área, por cuartil. ¿Sí? Después vamos a estar armando una charla sobre Scopus intensivo, en donde vamos a estar hablando de los cuartiles, para qué sirven y de qué manera nos pueden ayudar. Entonces acá, por ejemplo, lo que podemos hacer es ir buscando cuáles son las publicaciones que más nos convienen para publicar. Ya estamos terminando, así que les pido unos minutitos más. Entonces, ¿qué pasa? Yo lo que voy a hacer es ir filtrando a través de Sitescore, publicaciones indexadas, cantidad de citas, los datos que a mí me interesan para considerar una revista, ya sea para publicar o para suscribir. Vamos a terminar con las preguntas frecuentes. ¿Para qué me sirve Scopus? Para iniciar una investigación con información de más de 5.000 editoriales. ¿Sí? O sea, vimos el análisis de resultados y toda la información que podemos sacar de ahí. Eso viene de las 5.000 editoriales que están indexadas. ¿Por qué me conviene crear una cuenta de usuario? Para crear alertas, guardar búsquedas y optimizar resultados, como vamos a ver la semana que viene en Mendeley. Si me registro en Scopus y en Mendeley con el mismo correo, ¿sí? Yo voy a poder tener resultados más óptimos, me va a recomendar grupos, personas, etc. Eso lo vamos a ver el martes que viene con Mendeley. ¿Cómo encontrar un referente? A través del perfil de autor, ¿sí? Y ahí analizamos solamente 4 variables: H-index, cantidad de publicaciones indexadas, cantidad de citas, y el periodo de la publicación de esos documentos, ¿sí? Entonces, de esa manera yo puedo tener una idea sobre quién puede ser un referente o no. ¿Cómo encontrar la mejor publicación para publicar? A través de la comparación de sources. Eso lo vamos a ver también en la charla que hagamos sobre Scopus intensivo, y vamos a hablar bien sobre eso. ¿Y qué tener en cuenta? Así como encontrar Sitescore, cantidad de citas recibidas, percentil y años de indexación, sobre todo. Estamos en Instagram, los invito a meterse en @laselsevier. Ahí van a encontrar tutoriales, pequeños videos cortitos, creados por su servidor, para aprender un poco más acerca de Scopus, ¿sí? Acerca de Science Direct y también acerca de Mendeley. Y ahí tienen mi correo por cualquier consulta.